para que Daniel pueda hablar un poquito acerca de la materia que ya empiezan a ver la otra semana, que es también muy interesante. La materia de la otra semana también es de pre, ¿verdad? Es de pre, ¿verdad? Sí. Entonces, para que tengan eso ahí presente, vamos a entregar unas hojas, podemos entregarlas de una vez, ¿verdad? Este es como el bosquejo de lo que hemos estado viendo. No apunté ahí, no apuntamos citas bíblicas, no apuntamos detalles. ¿Sabe por qué? Porque vi muy interesante el hecho de que usted, ya teniendo ahí como el bosquejito, ¿verdad? Es muy similar a la primera hoja que les entregamos. Lo que pasa es que ya viene bosquejado los puntos que vimos en cada una de las épocas o de los periodos. Entonces, es interesante que usted también en su casa se dé la tarea como de agarrar su Biblia y empezar a buscar cada uno de esos detalles, de esos eventos, de esas actividades que se dieron durante alguno u otro periodo. Entonces, ya habiendo prestado atención a lo que hemos hablado acá en clase y algunos que han tomado apuntes, ¿verdad? También, entonces les va a ser más fácil llegar a la Biblia y empezar a buscar esos eventos. ¿Está bien? Ok, entonces hoy vamos a ver no el último periodo, porque el último periodo es el de Apocalipsis, sino el anterior, que es, ¿cuál es? La continuación del reino. Y todo está basado en Hechos, ahí en el libro de Hechos. Entonces podemos abrir Hechos. ¿Bien? Capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Esto es la continuación o la expansión del reino. Ya vimos la semana pasada la inauguración con la llegada de el Hijo acá a la tierra. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto vamos a dividirlo en tres etapas diferentes. Vamos a hablar acerca del Evangelio en Jerusalén, luego el Evangelio en los alrededores y el Evangelio en el exterior. Ahí en Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, vamos a encontrar la expansión del Evangelio en Jerusalén. Y lo comenzamos en el capítulo 2 con el Pentecostés. En Hechos capítulo 2 lo encontramos ahí, encontramos la fiesta del Pentecostés. Hechos capítulo 2. Es que Jesús dejó a sus discípulos la promesa de darles poder. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Jesús deja a sus discípulos esta promesa de darles poder, junto con el mandato de esperar en Jerusalén. Dice el capítulo 1 y el versículo, vamos a ver Hechos 1, eso está en vamos a ver, ¿a dónde es que está la promesa de Jesús diciéndoles que se quedaran ahí quietecitos en Jerusalén? Hechos 1:8 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Que se quedaran ahí en Jerusalén esperando la promesa. Capítulo 1 y versículo 4, ¿verdad? Está esta promesa, ¿verdad? De Jesús diciéndoles, ¿verdad? Iba a venir, iban a recibir poder, ¿verdad? Pero que se quedaran allí en Jerusalén, quedititos, esperando esa promesa, por lo menos hasta que la promesa llegara. Y entonces, de acuerdo con esto, ellos esperaron, y allá en el aposento alto, en oración, después de su
ascensión, cuando así hubieron pasado unos 10 días más o menos, el Espíritu Santo les fue dado, siendo su venida señalada con un sonido fuerte, dice Hechos capítulo 2, ¿verdad? Con un viento fuerte, y también el evento de las lenguas que se aparecieron en lenguas de fuego sobre las cabezas, ¿verdad? De ellos. Fue algo impresionante lo que sucedió, ¿verdad? Resulta ser que el resultado de esto fue que 3,000 personas fueron añadidas al Señor aquel día. Hechos capítulo 2. Y este capítulo se ha prestado, ¿verdad?, para mucha confusión. En realidad, la Biblia es muy grave, no hay confusión alguna. Hubo un evento hermosísimo, ¿verdad? Llega el Espíritu Santo después de que el Salvador asciende, deja al Consolador, que es el Espíritu Santo, un evento importantísimo, porque ya en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. ¿Para qué era ese poder? Para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso dice que se les presentaron lenguas como de fuego, ¿verdad? Dice el pasaje que ellos pudieron hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando nosotros vemos ese pasaje, lo encontramos tan claro que no entiendo por qué hay confusiones, ¿verdad? Hoy en día. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, versículo 4, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice el 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban confusos? Porque les oían hablar en su propia lengua. Les oían hablar en su propia lengua, ¿verdad? Su propia lengua. Aquí no hay ninguna confusión, ¿verdad? Todo es centrarnos en la palabra del Señor y decirle: Padre, que tu Santo Espíritu me ayude a entender tu palabra y a ver letra por letra. Miren, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que hacer una práctica. Bueno, número 1, orar, pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo nos ayude a discernir, a entender su palabra, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender, ¿verdad? Y segundo, hacer a un lado quizás enseñanzas antiguas, porque yo quiero escudriñarla yo por mí mismo, ¿verdad? Cuando escucho un mensaje, yo tengo que llegar a mi casa, llego a la casa y bueno, voy a analizar, yo anoto los pasajes que el pastor dijo y llego a la casa a analizar esos pasajes, a estudiarlos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer a un lado toda la enseñanza que he aprendido o que me han dado anteriormente, porque muchas veces es una enseñanza que no es correcta y entonces yo me ciego, ¿verdad? Hay una ceguera ahí espiritual que no me deja ver lo que la Biblia realmente dice, sino que me quedo con lo que me enseñaron. Y vean, hermanos, de verdad que nosotros no podemos acá decir porque alguien puede decir: bueno, pero es que yo tuve una experiencia así. Bueno, yo no dudo de las experiencias que usted haya tenido. No puedo dudar, ¿verdad?, si tuvo alguna experiencia X. El asunto es que cuando yo voy a la Biblia, yo trato de comparar, a ver qué me dice la Biblia con respecto a esa experiencia, ¿verdad? Entonces, este pasaje no es de confusión. No sé por qué la gente dice que es de confusión, si es tan sencillo de comprenderlo, ¿verdad? Un evento impresionante, sobrenatural, porque sí es sobrenatural. El Espíritu Santo desciende y resulta ser que los discípulos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que las personas, cuando se juntaron por el estruendo que fue hecho, ellos se quedaron atónitos porque les oían hablar en su propia lengua. ¿Por qué atónitos? Porque venían personas de diferentes lugares, y ahorita vamos a ver esto acá. Venían de diferentes zonas, de diferentes regiones y de diferentes países que hablaban otro idioma. Entonces dice,
Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No era algo, ¿verdad? Un balbuceo estático o algo así por el estilo. No, era su propia lengua en la que había nacido. Entonces empieza a dar una serie de nacionalidades. Versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, es que ese era el propósito. Capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido de vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué era ese poder? Para ser testigos. Para ser testigos. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Un evento lindísimo, pero que esto vamos a entrar cuando estudiemos más a fondo el libro de Hechos. Resulta ser que otra de las cosas que suceden, entonces, bueno, se convierten, dice allá en capítulo 2 y el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Como 3,000 personas. Capítulos del 3 al capítulo 5 de Hechos, encontramos a los doctores de la ley, quienes esperaban, esos doctores de la ley, que con la muerte de Jesús, ese guía y director, con la muerte de este hombre, ya ese movimiento que se había levantado tan fuerte desapareciera. Y ellos estaban felices, ok, ya matamos a ese revolucionario, ¿verdad? Ya ahí acaba todo. Pero no fue así, ¿verdad? En lugar de esto, a él se unían multitudes y los apóstoles estaban grandemente ocupados en palabra y obra. Entonces, cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre en las puertas del templo y predicaron a las multitudes que se habían reunido por causa del milagro que ellos habían hecho, los magistrados judíos, ¿qué hicieron? Los aprendieron, los tomaron prisioneros y les prohibieron que en ninguna manera enseñaran en el nombre de Jesús. Eso lo encontramos en el capítulo 4 de Hechos. Les prohibieron que en ninguna manera predicaran en nombre de Jesús, declarando que ellos habían de obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos apóstoles siguieron adelante su camino, siempre predicando del Salvador, de Jesús, ese al que ellos habían crucificado. Otro de los eventos en el capítulo 5, encontramos Ananías y Zafira, y este es un evento muy, muy hermoso para aquellos que piensan que el Espíritu Santo no es Dios, porque resulta ser que en el versículo 3, bueno, esto pasó que ellos traían una ofrenda, habían vendido una propiedad y traían una ofrenda de la propiedad, de esa venta. Ellos traían el dinero para ofrecerlo, pero resulta ser que ellos decidieron dejarse una parte de esa ofrenda. Entonces dice allá desde el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, alguien pueda leerlo, por favor. 5 del 1 en adelante. Yo le digo cuándo nos detenemos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustraído el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Una pausa. ¿Para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, podemos continuar. Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba también a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien, ahí está bien. No has mentido a los hombres,
sino a Dios. En el versículo 3 le dice que había mentido al Espíritu Santo, y acá le dice que ha mentido, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Eso lo vamos a ver en otra de las clases también, acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Creemos que los tres son uno, pero los tres son Dios, ¿verdad? Son uno, pero cada uno tiene su deidad, ¿verdad? Su función, digámoslo así, ¿verdad? Cada uno tiene una función. Dios es un Dios de orden. Resulta ser que, adelantándonos, ¿verdad?, al capítulo 6, encontramos la elección de los diáconos. Y es que entre los greco-judíos y hebreos se estaba despertando un rencor. Se hizo un serio cargo de que las viudas de los greco-judíos eran menospreciadas en las diarias ministraciones. Cuando eso llegó a oídos de los apóstoles, ¿qué hicieron ellos? Se reunieron y dijeron, bueno, necesitamos más personas en el ministerio, más liderazgo. Entonces, lo que hicieron fue que reunieron a la iglesia y les dijeron, bueno, vamos a nombrar a 7 hombres para que se ocupen especialmente de estos asuntos temporales. Entonces, en la elección de esos 7 hombres tenemos el comienzo del oficio del diaconado, ¿verdad? En el capítulo 6 de Hechos. Vamos al capítulo 7 y encontramos al primer mártir, ¿verdad? Esteban, uno de los 7, uno de esos 7. Esteban estaba entre uno de esos 7, lleno de gracia y de poder. Se hizo grande en poder como en enseñanza este hombre. Predicó a Jesús con tal poder y de tal manera refutó y confundió a sus adversarios, que llenos de ira, le sacaron de la ciudad y le apedrearon hasta matarlo. En el capítulo 8, versículo 1, sucede que poco después de la muerte de Esteban, fue hecha una gran persecución. ¿Alguien que me pueda leer capítulo 8, versículo 1, por favor? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo, dice, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos los discípulos fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Y yo aquí quiero destacar el trabajo de los apóstoles. No es que ellos desobedecieron, no es que ellos no quisieron ir a esparcir el evangelio a otras partes. Por el contrario, fueron hombres valientes que a pesar de la persecución se quedaron ahí. Se quedaron ahí porque sabían que todavía quedaba trabajo que hacer en ese lugar. Todavía quedaba trabajo que hacer. Ellos se quedaron y ellos oraron y sufrieron, se tuvieron que esconder. Ellos no huyeron. Pero claro, Dios utilizó esta huida de los otros discípulos para que su palabra se extendiera aún más. Pero estos discípulos, esos apóstoles, se mantuvieron ahí siempre predicando, y a pesar de la persecución, porque no es que no quisieron ir a predicar, no, al contrario. Ellos estaban siendo perseguidos, pero valientemente ellos se quedaron ahí en Jerusalén, siempre predicando, testificando, animando desde ahí a otros también. Y entonces encontramos de esta manera cómo el evangelio ya no quedó solamente en Jerusalén, sino que va a los alrededores, que es en Judea y Samaria, ¿verdad? Hasta entonces las actividades cristianas se habían limitado principalmente en Jerusalén, pero cuando los discípulos estaban apegados a Jerusalén con sus sagrados recuerdos, ¿verdad?, y persistían en seguir juntos en la santa ciudad, Dios entonces echó en medio de ellos un tizón que los dispersara. Dice la palabra que aquellos pues que fueron dispersados andaban por todas partes predicando la palabra. Capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Capítulo 8, versículo 4, ¿verdad? Iban por todas partes anunciando
el Evangelio. Mis hermanos, aquí hay un gran desarrollo que se efectuó en algunas secciones de la tierra. ¿Como cuáles? Bueno, avanzando al capítulo 8 siempre, pero el versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, ¿verdad? Encontramos a Pedro y Juan yendo a Samaria porque ya ahí había llegado el Evangelio y había un avivamiento impresionante. Entonces envían a Pedro y a Juan para reafirmar, para seguir animándoles también. Pero antes que eso encontramos también a Felipe en Samaria. Luego en el versículo 26, ¿verdad? 8, desde el 26 hasta el 40, encontramos a Felipe en el desierto hablando con el etíope, ¿verdad? Luego avanzamos hasta el capítulo 10, porque en el capítulo 10 allá encontramos a Pedro en Cesarea, hablando con un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? Capítulo 10. Sí, Pedro. Pero en el capítulo 9 no podemos pasar por alto lo sucedido acá en el capítulo 9, que es que la conversión de ¿quién? Capítulo 9. Saulo. La conversión de Saulo, Pablo, ¿verdad? Un joven fariseo, Saulo de Tarso. Por su celo y habilidad había obtenido la dirección y el movimiento para acabar con esa nueva y creciente movimiento, ¿verdad?, de fe en Jesús. Obtenía entonces autorización del sumo sacerdote y partió para Damasco. Este joven Saulo, este joven fariseo, parte para Damasco a aprender a tomar prisioneros a los seguidores de Jesús en esa ciudad. Pero sucede que durante el viaje fue dominado por una brillante luz del cielo que le hizo caer ciego al suelo. Llevado entonces por sus acompañantes a Damasco, que era el lugar para donde iba, es buscado por un hombre llamado Ananías, quien había sido enviado por Dios para restaurarle la vista y llenarle del Espíritu Santo. Después de esto, encontramos los primeros viajes de Pablo, ¿verdad? Pero fueron viajes no al exterior, sino ahí mismo, ¿verdad?, en los alrededores. Por ejemplo, lo encontramos predicando ahí mismo en Damasco. Luego lo encontramos, ¿qué más? Ahí podemos ir avanzando los capítulos. Bueno, no, porque ya en el capítulo 13, ya del capítulo 13 en adelante, encontramos el Evangelio en el exterior. Y esa es la siguiente división acá. El Evangelio hasta los fines de la tierra, hasta los fines del mundo, ¿verdad? Ya aquí es donde encontramos los viajes misioneros de Pablo. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Desde el 13 hasta el 28. Hermano, Jerusalén había sido el centro y el cuartel general de este nuevo movimiento. Pero ahora, Antioquía es el que ocupa ese lugar, ¿verdad? De aquí en adelante, Antioquía es quien debe ocupar ese lugar. Es que el crecimiento de una fuerte comunidad de creyentes ahí en este lugar llamado Antioquía, comunidad que poseía un gran espíritu misionero, dio a esa ciudad la dirección y prominencia en el trabajo misionero de la época. Entonces, en nuestros estudios de aquí en adelante, fijaremos nuestra vista en Antioquía y no en Jerusalén. Y encontramos en el capítulo 13, versículo 1, el primer viaje misionero de Pablo. Alguien que me pueda leer el capítulo 13, versos del 1 al 3, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad
diciendo algunas cosas que ustedes pueden irla notando ahí en su Biblia, ¿verdad? Los que tienen Biblia con subtítulos, ¿verdad? Porque resulta ser que en los versículos 4 en adelante encontramos que primeramente se embarcaron para la isla de Chipre. Fueron a la isla de Chipre, y si ustedes en su casa pueden tener tiempo para leer esos pasajes que de verdad son muy bonitos, vemos donde Bernabé tenía su hogar allá en Chipre, y haciendo escala en un lugar llamado Salamina, ya versículo 5, en la playa oriental, de donde atravesaron todo el largo de la isla, en ese lugar llamado Salamina. En Pafos encontraron oposición por parte de un mago cuyo nombre era Bar Jesús, ¿verdad? Cuando los apóstoles trataron de publicar la palabra a Sergio Paulo, aparece ese nombre ahí en el versículo 7, Sergio Paulo, el procónsul, ¿verdad? Era un procónsul, ese Sergio Paulo. Este mago les resistía, procurando apartar al procónsul de la fe. Quería interrumpir para que el procónsul no escuchara del evangelio. Quería interponerse ahí. Claro, este procónsul iba a ser, por supuesto, por su posición, iba a ser de muy buena influencia, y Satanás no quería eso, ¿verdad? A Satanás no le convenía eso. Pero resulta ser que Saulo llamó sobre él el castigo de quedar ciego por algún tiempo, y gloria a Dios porque este procónsul llegó a ser salvo, ¿verdad? De Pafos los misioneros fueron a Perge, en Panfilia, viniendo a Antioquía. No es la misma Antioquía de donde salieron, sino que esta es Antioquía de Pisidia, es otra Antioquía, era una ciudad importante de Pisidia. Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Ellos siguieron predicando, y predicaron en la sinagoga judía con tal poder y éxito que casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Lindo esto, ¿verdad? Y en el capítulo 14 de Hechos, encontramos que fueron arrojados de Antioquía por una fiera persecución. Arrojados de Antioquía por esa fiera persecución, estos misioneros se dirigieron a un lugar llamado Iconio, está ahí en el capítulo 14, donde permanecieron por un tiempo considerable y obtuvieron algún éxito acá en ese lugar. Cuando sus vidas estuvieron en peligro en ese lugar, huyeron a otro lugar más que se llamaba Licaonia, Listra y Derbe. Allá en Listra, Pablo efectuó el primer milagro que se menciona, sanando a un cojo. Este milagro hizo tal impresión en el pueblo que este pueblo clamó diciendo: dioses han venido a nosotros en semejanza de hombres. Y trayendo bueyes y guirnaldas, querían ofrecer sacrificios a los apóstoles. Qué tremendo esto, ¿verdad? Sin embargo, el entusiasmo así despertado fue tan de repente, ¿verdad?, que pronto murió. Y poco después encontramos a estos mismos hombres apedreando a Pablo y dejándole fuera de la ciudad, y lo creían ya muerto fuera de la ciudad. Esos mismos hombres que los veían como dioses, ¿verdad?, ya los estaban apedreando y pensaban incluso que ya habían realizado su labor de dejarlo muerto. Sin embargo, Pablo, levantándose, sanado evidentemente por un milagro de nuestro Dios, ¿verdad?, Pablo y Bernabé entonces van a Derbe, donde tuvieron gran éxito en sus labores e hicieron muchos discípulos aquí en este lugar. Los apóstoles, mis hermanos, volvieron sobre sus pasos y visitando y confortando a los discípulos que habían hecho durante su estadía en estos lugares, llegaron nuevamente a Perge, en cuyo lugar habían desembarcado como 2 años antes. Yendo a otro lugar llamado Atalía, se embarcaron para Antioquía. Se devolvieron ya ahora sí en este viaje, ¿verdad?
Pero en este primer viaje misionero, Pablo, para que podamos darnos una idea, Pablo tuvo que viajar a pie, viajó en barcos y de algunas otras maneras, y lo que Pablo recorrió fueron alrededor de 1500 millas. Esto en kilómetros son 2415 kilómetros, no 2 kilómetros, no 10 kilómetros, no 100 kilómetros, 2415 kilómetros. Tamaño poco, ¿verdad? Sufrió grandes persecuciones Pablo durante todo eso, dificultades, pero hizo muchos conversos. Llevó la palabra y pudo ser testigo de muchas personas que recibieron a Cristo como Salvador. Y fundó las 4 mejores iglesias también. En el capítulo 15 encontramos que ellos llegan a Jerusalén, ¿verdad? Y al progresar el evangelio entre los gentiles, se presentan asuntos graves y asuntos delicados, especialmente la cuestión de hasta dónde debía requerirse que estos gentiles que observaban, o que ellos pudieran o deberían observar la ley judía. ¿Bajo qué condiciones debían los gentiles ser admitidos en las iglesias cristianas? Decían los judíos, que a ellos todavía les costaba aceptar que también los gentiles llegaran a ser salvos. Es porque ellos malinterpretaban la promesa que había sido dada a Abraham, ¿verdad? Ellos pensaban que eran ellos, ¿verdad? Se les olvidaba que ellos iban a ser bendecidos para ser de bendición a todas las familias. Y ellos pensaban, no, la bendición es para nosotros somos ese pueblo escogido. Bueno, pero fueron el pueblo escogido ¿para qué? Para que llevaran, para que colaboraran con el extendimiento del reino acá en la tierra. Pero ellos se cerraron en lo de ellos, se cerraron en sí mismos y no aceptaron que el evangelio también fuera, que la salvación también fuera para los gentiles. Ya cuando comenzaron a aceptarlo un poquitico, todavía aún así, ellos quedaban con cierto celo y decían, no, si nosotros cumplimos ciertas leyes, ellos también tienen que cumplirlas, ¿verdad? Pensaban todavía que la salvación era por obras, no habían entendido todavía muy bien. Creían que todavía la salvación era por obras. Pero si nosotros cumplimos ciertas cosas de la ley, los gentiles también tenían que cumplir esas ciertas cosas de la ley. Entonces, con el fin de terminar esa controversia, que volvía a cuestiones difíciles y que estaba adquiriendo grandes proporciones, fue llevado este asunto, este problema, a la iglesia madre, que era la iglesia de Jerusalén. Y esta iglesia entonces celebra un concilio, con justicia considerado uno de los más importantes en la historia del cristianismo. Y este concilio, hermanos, determinó que a los convertidos a la fe cristiana no debía de exigírseles que fueran circuncidados ni que guardaran la ley. Realmente yo no puedo imaginar qué clase de reunión hubo ahí, qué clase de discusiones. Lo que sí puedo saber es que Dios estaba ahí en medio de ellos, ¿verdad? Y estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, y que ellos, al fin y al cabo, se dieron cuenta o fueron consecuentes a la voz de Dios, al llamado, y entendieron que no por obras se obtenía la salvación. Entonces, en una palabra, se acordó que los gentiles, para ser cristianos, no tenían la necesidad de hacerse judíos, porque eso era lo que ellos pretendían, que se hicieran judíos también. Entonces, en una palabra, se acordó que los gentiles, para ser cristianos, no tenían que hacerse judíos. Y esta decisión, una decisión de gran importancia para sus consecuencias, fue recibida con mucha alegría, y el arreglo de la controversia que amenazaba la prosperidad del Evangelio fue seguido de su rápido crecimiento. El resultado que fue, el crecimiento del cristianismo fue todavía mucho más rápido de lo que se estaba dando anteriormente. En Hechos capítulo 15, pero versículo 36, encontramos el segundo viaje de Pablo. El segundo viaje de Pablo. Y este segundo viaje fue hecho con el propósito de volver a visitar
alentar a los conversos que habían sido hechos en el primer viaje, en el viaje anterior. Viajando por tierra desde Antioquía hacia el norte, los misioneros pasaron por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias que habían sido establecidas en el viaje anterior. En el capítulo 16 encontramos que en Listra Pablo encontró a este joven llamado Timoteo. Eso está en el capítulo 16. Pablo encuentra a este joven Timoteo, quien vino a ser su compañero. Y después de plantar el evangelio en Galacia, pasaron a Troas, donde la visión del hombre de Macedonia les hizo cruzar el mar Egeo. ¿Se recuerdan ustedes de esta visión? Pablo quería ir a un lugar, sin embargo el Espíritu Santo le dice, no. Y tiene un sueño, una visión, y en esta visión aparece un hombre macedonio diciéndole, por favor, pase por acá. Resulta ser que Pablo fue consecuente a este llamado del Espíritu Santo y su estancia en Filipos fue caracterizada por 3 acontecimientos importantes. Vea qué importante todo eso. Resulta ser que sucede la conversión de Lidia. Segundo, arrojar fuera de una niña el espíritu de adivinación. Y tercero, la consecuente prisión de los apóstoles, prisión que había de tener como resultado la liberación milagrosa y el bautismo del carcelero. ¿Verdad? La famosa historia preciosísima del carcelero de Filipos. En el capítulo 17, ya estamos en Tesalónica, capítulo 17. En Tesalónica se hicieron muchos conversos, también hubo muchas personas convertidas, especialmente entre los gentiles, y los judíos llenos de celo, todavía los judíos ahí con ese celo, resulta ser que levantaron una tempestad de oposición que hizo a los apóstoles abandonar la ciudad. En Berea encontraron buenas condiciones, siendo sus habitantes más nobles que los de Tesalónica. Podemos ver capítulo 17, versículo 11, y alguien que lo pueda leer, por favor. 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que les decía al principio, ¿verdad? Escudriñar las escrituras para ver que estas cosas son así, ¿verdad? Pablo después entonces visita una ciudad que su nombre es tan bonito, Atenas, ¿verdad? Qué bonito ese nombre, ¿verdad, hermano Félix? Atenas, su nombre es bonito. Resulta ser que en esta atmósfera de Atenas se respiraba orgullo, ¿verdad? Había una cultura que encontró poca aceptación. Pablo acá por la cultura que encontró aquí en Atenas, pero poniéndose en pie en medio del Areópago, pronunció un mensaje que es una obra maestra de discurso persuasivo y convincente. Eso lo vas a encontrar en el capítulo 17, desde el versículo 22, mis hermanos, desde el versículo 22, hasta el versículo 31. Y puedo leerles un poquito acá, que eso es impresionante. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, aquí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerme, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué lindo que el Papa hubiera dado este discurso por la oportunidad que tuvo, la gran oportunidad que tuvo de estar frente al Congreso, ¿verdad? Ahí en el Congreso. Qué lindo que el Papa hubiera podido dar ese discurso y desaprovecha esta oportunidad y empieza a hablar de otras cosas que no tienen importancia, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Pablo, ¿verdad? Con la oportunidad que tuvo el Papa allá en el Congreso, ¿verdad? En el Congreso tenía a todas las naciones ahí, ¿verdad? Unas representaciones ahí, perdón, ¿verdad? Podía haber hablado maravillas de Dios, podía haber predicado el Evangelio, sin embargo, habló de esas cosas sin importancia. Pero este Pablo, impresionante sus palabras, y cada vez que usted lea, ¿verdad? Y va viendo las palabras que Pablo dice, los discursos que él da, las oportunidades que él no desperdicia para testificar en la condición que fuera, en el lugar que fuera. Pablo no desperdiciaba para contar su testimonio también. Impresionante, Pablo, impresionante. Y encontramos entonces el tercer viaje misionero de Pablo. Pero vamos a hacer una pausa acá, antes de entrar a ese tercer viaje misionero, y vamos a tomarnos un cafecito. ¿Les parece? ¿Sí? Tomamos un cafecito y después de este café pasamos al tercer viaje misionero de Pablo también. Está desde el capítulo 18 en adelante. Muy bien. Arrancamos con la segunda parte y ya lo que nos queda es un poquito nada más. Solo nos queda el tercer viaje de Pablo. Y cerramos con solamente el título voy a dar del bosquejo de lo de revelación. Eso, ya lo que nos queda es tal vez 15 minutos nada más lo que nos queda, 15 o 20 minutos, mucho 30 minutos. Capítulo 18, versículo 22 dice, Hechos 18, 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y entonces ya entramos a lo que es el tercer viaje misionero de Pablo. Y dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. En el capítulo 19 llega Pablo a Éfeso, o a Efeso, no sé cómo, hay diferentes formas de pronunciarlo, hay quienes lo pronuncian de una forma y otros de otra. Pero llegando ahí a Éfeso, trabajó en esta ciudad, trabajó en esta ciudad por espacio de 2 años y 3 meses, con tanto poder y éxito, hermanos, que el pueblo trajo sus libros de artes mágicas, y ¿qué hicieron ahí? Los quemaron todos esos libros, dijeron esto es basura. Lo que nos están enseñando estos hombres, eso sí es real, eso sí es verdadero, eso sí es bueno. Y quemaron
dice que tenía un valor de 50,000 piezas de plata y lo quemaron todo. En capítulo 20 encontramos que abandonando a Éfeso y pasando por Macedonia, los obreros visitaron a Filipos y Troas. Y al regresar a Mileto, el puerto de Éfeso, Pablo envió a buscar a los ancianos de la iglesia efesia y les pronunció un discurso de despedida lleno de tierna solicitud y gran confortación. Hechos capítulo 20, versículo 18. ¿Cuál fue este discurso? Por favor, alguien puede empezar a leerme el versículo 18. Yo les digo cuándo puede detenerse, solamente para darnos una idea de este suceso. Hechos 18, versículo 18. ¿Quién lo puede leer? Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he reunido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas, testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo: me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí misma. Con tal acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ahí podemos detenernos. Qué discurso más hermoso. Y sigue hablando Pablo también, ¿verdad? Pablo había sido persuadido en varias ocasiones que llegando a tal o cual lugar iba a ser tomado prisionero, pero Pablo decía: yo voy para adelante. Como dice en Romanos 1:16, no se avergüenza, dice: no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él sabía que no era cualquier cosa lo que andaba predicando, era poder de Dios para salvación. Entonces, en el capítulo 21 dice que después de breves paradas en Tiro, Tolemaida y Cesarea, el apóstol y sus acompañantes llegaron a Jerusalén, donde Pablo entonces refirió a los ancianos las cosas que Dios había hecho entre los gentiles durante su ministerio. Y resulta ser que pasamos al capítulo 21 siempre, pero versículo 27 y 28, y quiero que notemos algo aquí interesante. Capítulo 21, verso 27 y 28. Dice que: pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Resulta ser que ahí en Jerusalén, los antiguos enemigos de Pablo, los judíos de Asia, incitaron más bien a toda la multitud e hicieron que le tomaran prisionero a Pablo. Entonces, desde aquí en adelante, ver el capítulo 22 y el capítulo 23, vamos a encontrar todo un complot contra Pablo. Una narración ahí verdaderamente triste, cómo golpeaban a Pablo, cómo trataban de buscar la manera de matar a Pablo, pero cómo de una u otra manera Dios le libraba. Y él, golpeado, quizás ensangrentado y cansado, él no paraba de testificar
predicar. Él no se detenía, él en ningún momento renegaba contra Dios. Por el contrario, eso venía a ser en él como una como energía que se le inyectaba, ¿verdad? Para que él pudiera seguir predicando el Evangelio. En el capítulo 23 y el versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, ¿verdad? En momentos como ese, después de haber pasado tanto, porque, miren, léanselo en su casa, esto es muy interesante, y cómo Pablo hablaba del concilio y todo golpeado, todo, pero hablaba con unas palabras que era impresionante, ¿verdad? Y ahí dice en el versículo 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, ¿verdad? ¡Oh, yo voy para Roma! No, qué lindo, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Pero eso dice: ¡ay, Jerusalén! Y ahora lo mismo en Roma, no, ya no más. Ahora habría que chichando por ahí. Todavía le dolía y sabía que iba para Roma, ¿verdad? A recibir más. No. Él recibe esas palabras directamente del Señor, porque se le presentó el Señor, ¿verdad? Y le dijo eso: así como has testificado de mí en Jerusalén, necesito que vayas también a Roma. Y es muy interesante todo lo que se presenta, todo lo que se da para que Pablo llegue a Roma. Porque llega un punto donde, mire, querían matarlo, y era algo que ya era un odio contra Pablo, y había quienes querían juzgarlo en tal lugar, y Pablo dice: no, que me juzgue César, quiero ser juzgado por César, ¿verdad? Él sabía a dónde tenía que llegar, él sabía a dónde tenía que ir, y resulta ser que llegó a Roma siendo un prisionero, pero Dios utilizó diferentes situaciones en el camino que Pablo aprovechó para testificar. Él iba a ser juzgado a un lugar, ¿verdad? A Roma, pero durante el camino él iba testificando. Qué hombre qué impresionante, ¿verdad? Por eso dice allá en el capítulo 24, bueno, tenemos a Pablo defendiéndose ante Félix, ¿verdad? Pablo viaja a Cesarea, ¿verdad? De Cesarea a Roma, y fue esencialmente este viaje, no un viaje para ser juzgado, fue un viaje misionero, realmente. Este viaje fue un viaje misionero. Durante este viaje estuvo en condiciones de hablar de Jesús a sus compañeros de prisión. Hubo un naufragio, y con este naufragio llegó a la isla de Malta, donde se le permitió allí plantar el Evangelio, ¿verdad? Se le permite plantar el Evangelio en esta isla. Las multitudes de cosas que Dios usa para cumplir sus propósitos, hermanos. Esto, mire, usted lee y usted dice: pobrecito Pablo, pero al final, vean lo que sucedió durante el camino. Multitudes de cosas que no nos imaginamos, y que quizás, si yo hubiera sido Pablo, quizás hubiera dicho: pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero Señor, estoy testificando de ti, ¿por qué permites esto, verdad? Pero este hombre se mantuvo y sabía que había un propósito hermoso, un propósito maravilloso. Y en el capítulo 28 de Hechos, ya el último capítulo de Hechos, capítulo 28, llega a Roma, ¿verdad? Llega a Roma, pero llega a Roma haciendo caso omiso de que era un prisionero, un hombre que estaba esperando un juicio. A él se le olvidó a lo que iba. Estaba tan entretenido evangelizando que a él se le olvidó a lo que iba. Y entonces emprende Pablo su tarea de predicar y enseñar. Y según su costumbre, buscó primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Y en el capítulo 28, versículos 30 al 31, dice lo siguiente: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué lindo, ¿verdad? Abiertamente y sin impedimento. Porque Pablo empieza entonces a predicar en Roma. Allá fue
juzgado, pero no se le encontró ningún caso, ¿verdad? Pablo testificó, su defensa era el testificar, así era como se defendía Pablo ante cada concilio, ante cada corte. La forma en que se defendía Pablo era testificando y él contaba lo que le había sucedido. De esa manera se defendía, qué impresionante, ¿verdad? Entonces, de verdad, no hallaban nada en contra de él, absolutamente nada. Y Pablo finaliza este viaje, ¿verdad?, allá en Roma, pudiendo predicar abiertamente. Luego, cuando ustedes estudien el libro de Hechos, van a darse cuenta en qué momentos de esta narración Pablo escribe la carta, por ejemplo, la de Filemón, en qué momento escribe a Timoteo, en qué momento escribe a los tesalonicenses. Ahí van a darse cuenta en qué momentos, en qué capítulos ahí se encuentra donde Pablo está escribiendo algunas de sus cartas. ¿Okay? Esto es especialmente, específicamente lo que conocimos como la expansión del reino, ¿verdad? Y ahora venimos a la consumación, y es basado en el libro de Revelación o Apocalipsis. Y acá solamente voy a dar las divisiones, son cuatro divisiones que vamos a encontrar acá, y podemos ponerlas todas, Daniel, de una vez, todas de una vez. Y ahí las tienen, y ustedes van a encontrar en qué capítulos, ¿verdad?, aparece cada una de esas divisiones. Juan comisionado para escribir, estando ya en la isla de Patmos, ¿verdad?, prisionero. Juan es comisionado para escribir. Luego, en los capítulos 2 y 3, encontramos el mensaje a las 7 iglesias. Del capítulo 4 la iglesia no se menciona, del capítulo 4 en adelante, pero sí encontramos ya algunas revelaciones importantes, como lo que es la boda, la cena de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y vemos ahí vamos a encontrar en los capítulos de 4 al 18 la visión del trono y otras visiones más. Del 19 al 22 vamos a encontrar los acontecimientos concernientes a los últimos días también, ¿verdad? Esto es principalmente lo que es el panorama de la Biblia. Principalmente este es el panorama de la Biblia. Ahora, todo este panorama, hasta este punto, tiene un común denominador, ¿verdad? Y ese común denominador es la gracia de Dios. En cada evento, usted va a encontrar la gracia de Dios. Podemos verlo desde la creación. Desde la creación, ahí encontramos la gracia de Dios. Lo vemos desde que el hombre, desde la caída del hombre, encontramos la gracia de Dios, y cómo el ser humano ha querido desviar cada uno de esos aspectos. Desviar, por ejemplo, el hecho de que, y oía una vez una predicación muy importante con respecto a la vestimenta de la mujer, ¿verdad? O del hombre incluso. Cómo Dios vistió a Adán y a Eva, ¿verdad? Dios los vistió, pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Más bien quieren desvestirse. Primero su ropa tenga, mejor, pero Dios los vistió. Ellos se habían hecho un traje de hojas, ¿verdad? Pero Dios los vistió, y hoy lo que el ser humano hace es desvestirse. Hoy en día encontramos cómo si Dios había ya por consecuencias del pecado, por causas del pecado, el hombre iba a ocupar una posición diferente al de la mujer, aunque dice Pablo que ante Dios somos iguales, ¿verdad? Sin embargo, sí, por orden, como Dios es un Dios de orden, debe de haber una pirámide ahí. Y esto a causa también del pecado, y el hombre o la mujer
¿verdad? No se acepta eso. Muchas mujeres, y eso es triste porque mujeres cristianas, teniendo la palabra de Dios acá, no aceptan y piensan que eso es anticuado. No, es que eso es anticuado. Entonces, si eso es anticuado, todo lo demás es anticuado, ¿verdad? Si solamente ese punto con respecto a que la mujer debe de someterse al hombre es anticuado, todo lo demás es anticuado. No, no es así. Es la palabra de Dios. Y amadas hermanas, debemos de cumplir con eso también, que Dios lo dejó ahí. Y eso es a causa también del pecado. Ahora, Dios en su misericordia siempre tuvo la manera, la forma de salvar, de levantar. Al hombre lo vistió, igual que a la mujer, ¿verdad? Los vistió. Aún así, vienen las consecuencias por el pecado, pero Dios da una manera, un escape a esa consecuencia. Lo vimos conforme avanzábamos, el caso de Caín, incluso, ¿verdad? Habiendo hecho lo que hizo, aún así Dios muestra su gracia. Lo encontramos incluso con el arca de Noé. Dios da la oportunidad, el Evangelio se predica, el mensaje se da, viene el diluvio, arrepiéntanse. Da la oportunidad por 120 años de que se predicara y el pueblo aún así no obedeció a esto. Y esas cosas, lo único que nos permiten ver a nosotros, esas cosas lo único que nos hacen ver es eso. ¿Quién realmente es el hombre? ¿Quién realmente es ese hermano? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted en realidad? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra naturaleza real? El hombre lo único que quiere hacer es pecar. Lo único que el hombre quiere y la mujer es pecar, eso es todo. Por eso Pablo dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo. Dice, no hay quien busque a Dios, esa es la naturaleza del hombre. Pero Dios aún así muestra su gracia, su amor. Y dice la palabra que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Se da cuenta? Él nos amó primero. No es que le amamos a Él porque hubo algo en nosotros, hay algo en nosotros bueno. No somos buenos. No hay nada bueno que Dios haya visto en el ser humano, en el hombre. No hay nada bueno para haberme regalado la salvación. No es así, porque si no, entonces la salvación fuera por obras. No hay nada bueno. Dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así dice la palabra, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces lo que tenemos que hacer es venir al Señor y dejar de lado nuestras obras, nuestras buenas obras, porque a veces pensamos que haciendo cosas buenas, incluso hay quienes sirven al Señor y usan el servicio como una cortina para tapar su pecado. Y eso es terrible. Es terrible. Personas creyentes que se engañan a sí mismos, porque a Dios no lo engañan, se engañan a sí mismos. Tenemos que venir al Señor y hacer a un lado esas obras, cualquier cosa buena que usted quiera hacer, hágalo a un lado. Venga el Señor así tal cual es. Y eso es lo que vemos en el transcurso de la palabra, eso es lo que vemos, vamos viendo y vamos viendo. Su misericordia llegando, no personas que lo han pedido. ¿Cuándo Pablo pidió esto? Por el contrario, simplemente Dios quiso. Si Dios quiso, ahí está. Y usa miles de caminos que nosotros no imaginamos para cumplir su propósito. Y quizás en el camino nosotros vamos a ser golpeados, vamos a ser maltratados, pero debemos entender que Dios tiene el control. Él es el soberano. Dios tiene el control, y si Dios tiene el control, lo que sucede, hay un propósito. Si soy su hijo, lo que suceda, hay un propósito. Ahora, detrás de todas las cosas que nos suceden, debemos saber que ahí está Dios. Incluso, y esto es muy serio, lo que voy a decir, incluso
hasta detrás de algún pecado que usted haya cometido. Porque Dios tiene el poder para decir no, pero lo permitió. Y si lo permitió, hay un propósito. Una lección viene también después de eso. Dios quiere fortalecernos, Dios quiere animarnos constantemente, pero Dios necesita también que nosotros busquemos más y más de Él. ¿Saben que cuando en la Biblia encontramos la palabra, esta frase de llamar, ¿verdad? Dice, hay un pasaje de la Biblia que dice, al que llama se le abrirá, ese es un pasaje que está en Isaías también, ¿verdad? Algo dice así, al que llama se le abrirá. Cuando el Señor habla estas cosas, lo está hablando no a los inconversos. Cuando lo encontramos en Isaías, lo está hablando a su pueblo. Y cuando lo encontramos en el Nuevo Testamento, lo está hablando a sus discípulos. Porque nosotros tenemos esa bendición de llamarle a Él, de tocar, ¿verdad? Y que Él abra, ¿verdad? Cuando en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno de mi voz me abre la puerta, yo entraré a Él, estaré con Él. Está hablando con su pueblo ahí. Hermanos, es una bendición que nosotros tenemos, es su gracia ahí, su gracia ahí, en nosotros, para nosotros. No podemos desaprovechar nada de eso. Entonces, cuando hay un pasaje de la Biblia que nos habla de que debemos cuidar nuestra salvación, esa tan grande salvación, ¿de qué está hablando ahí? Hermanos, está hablando de que nosotros no podemos descuidar su palabra, no podemos dejar de leer su palabra, nosotros no podemos dejar de orar a Él, sino que lo que necesitamos es estar en constante comunión con Él, constante comunión, como los celulares, ¿verdad? Si un celular se descarga, ¿verdad? Y no hay cargador, el celular no sirve ya, no sirve para nada. Así es el creyente, debe estar constantemente conectado a Él con su palabra, en oración, constantemente. Y dijimos en una de las clases que nuestro Señor Jesucristo ha sido nuestro ejemplo en oración, y si Él necesitaba, Él siendo Jesús, necesitaba estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos? Más sabiendo que su gracia está en cada uno de nosotros. Creemos en la gracia venidera. ¿Cuál es esa gracia venidera? Así como yo creo que Él me regaló la salvación, sin merecerla me la regaló, yo sé que en 5 segundos va a haber gracia. Que en un segundo hay gracia para mí. Esa es gracia venidera. Sus bendiciones que vienen cada día, cada momento, cada segundo. La bendición que viene en 5 segundos para nosotros. Creer en esa gracia. Así como el pueblo de Israel estaba esperanzado en ese Mesías, en ese Salvador. El pueblo de Israel que estaba en opresión, ¿verdad?, por los romanos. Y ellos clamaban por ese Mesías. Y tenían esperanza en ese Mesías. Y Pablo, con mucho más razón, ¿verdad? Cuando Pablo decía ya en Romanos capítulo 8 y versículo 18, donde se hace pasar, vamos a ver, Romanos 8 y 18, dice Pablo, donde dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. 8 y 18, sí, Romanos 8 y 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Lo que pasamos acá, ¿qué importa eso? ¿Verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables en nada, en lo mínimo, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Su gracia en cada punto de la Biblia, hermanos, en cada historia narrada en la Biblia, en cada pasaje, usted va a encontrar la gracia de Dios derramando sobre cada uno. Amén. Hermano Daniel, de hoy en 8 iniciamos otra materia más, y Daniel va a explicarles un poquito sobre esta materia para animarles, porque cada vez entre más avanzamos, más bonito se pone eso.
Gracias, Jeremy. Gracias también por dar todas esas lecciones sobre el panorama bíblico. Sí, como dijo Jeremy, la otra semana de 8 vamos a iniciar un nuevo tema. En este trimestre vamos a verlos. Ya hemos cumplido 6 semanas de panorama bíblico y vamos a entrar en lo que llamo yo las esenciales de la fe. Las esenciales de la fe. Las cosas más básicas de la fe cristiana, las cosas más claras en la Biblia, las cosas más importantes para nosotros. Y eso sería el esquema, el esquema. Que de hoy mucho voy a dar una poca introducción a las esenciales y también hablar de las escrituras, quizás un poco más amplio de la revelación de Dios. También alguien hizo la pregunta de Jeremy de cómo formó la Biblia, cómo formaba la Biblia. Voy a tocar eso un poco la otra semana. Y después vamos a hablar hablando de la Trinidad, que es la creencia más distintiva del cristianismo. Invocándonos en el Padre, después una semana entera solamente hablando del Hijo y una del Espíritu Santo también. Y después la Iglesia y la salvación. Esas cosas muy, muy importantes para nosotros como cristianos. Y sí, eso sería las siguientes 6 semanas. ¿Ok? ¿Preguntas para mí? ¿Preguntas para Jeremy en este momento? Ok, eso sería. Entonces, haremos para